Entonces, ¿qué cosa es una evaluación de impacto ambiental? Cuyas siglas son EIA. Esto está entendido como un proceso. Yo quisiera ahora señalar de que en temas ambientales siempre estamos hablando de procesos. Procesos que tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un fin. Y durante todo este periodo de vida del proyecto, tenemos una serie de instrumentos de gestión. Por ejemplo, un primer instrumento de gestión es la planificación territorial, mediante la cual se establecen las áreas idóneas para hacer diferentes actividades: agricultura, ganadería, forestación, industria, turismo, etc. Y luego, en esas áreas ya definidas, se generan los proyectos de inversión. Es sobre estos proyectos de inversión que aplicamos el segundo instrumento de gestión, que se llama evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento preventivo, o sea que se aplica antes de que el proyecto se desarrolle. Luego viene otro instrumento que se llama monitoreo. Durante el desarrollo del proyecto, la implementación del mismo, la autoridad ambiental monitorea, vigila sobre el cumplimiento de los objetivos ambientales y sobre la aparición probable de nuevos impactos que no fueron previstos en la etapa del estudio de impacto ambiental y que ahora pueden ser introducidos en el proceso. Luego viene otro instrumento, que es la fiscalización, control. También vienen otros instrumentos que pueden ser recuperación ambiental, etc. Entonces, la gestión ambiental tiene una serie de instrumentos, dentro de la cual este instrumento es preventivo. Entonces, es un proceso, la evaluación de impacto ambiental es un proceso, como había señalado, pero es, en este caso, técnico-administrativo y de participación ciudadana. Más adelante vamos a explicar a qué se refieren estos términos. El objetivo de este proceso, de esta evaluación de impacto ambiental, es informar sobre la viabilidad ambiental de un proyecto de inversión, a fin de que pueda ser aceptado mediante el otorgamiento de una certificación ambiental por la autoridad ambiental competente. ¿Quién es la autoridad ambiental competente? Es la entidad del gobierno, del Estado, país o de la nación, que es responsable del tema ambiental. Puede ser un ministerio, puede ser una dirección, un ministerio del ambiente, perdón, una dirección general de un ministerio productivo, puede ser un gobierno regional, depende de quién el Estado haya designado como la autoridad ambiental competente para actuar en estos casos. También es importante señalar, y esto que quede bien claro, por favor, es que no se puede iniciar ninguna actividad, ningún proyecto, si no se cuenta con una certificación ambiental. En ninguna parte del mundo, si un proyecto no tiene certificación ambiental, no debería iniciarse. Y si lo hace, está infringiendo la ley, la norma. En este cuadro, lo que quiero es relacionar algo que es bien importante. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de inversión es sometido a una evaluación de impacto ambiental, y esto lo señala para el Perú el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es la ley 27446, en la cual señala proyecto de inversión, evaluación de impacto ambiental para identificación de los impactos ambientales y identificados y valorados los impactos ambientales, desarrollar una estrategia de gestión socioambiental, que, como vamos a ver otra vez más adelante, tiene una serie de componentes que tiene como objetivo minimizar o desaparecer estos impactos. Aquí es interesante que ustedes noten que durante todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana, va a estar siempre presente a través de diferentes mecanismos. Todo esto se enmarca
en un proceso de gestión socioambiental. Quiere decir que no solamente es un tema ambiental, físico, biológico, sino también social, de participación ciudadana. Es muy importante conocer qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente frente al ingreso de una actividad en un área donde ellos están asentados desde hace mucho tiempo y esta actividad es nueva. Pero esto tiene una garantía, porque el proyecto de inversión y toda esta evaluación de impacto ambiental está en el marco del modelo de desarrollo sostenible. Este es un modelo propiciado por las Naciones Unidas y que busca que haya un equilibrio entre el proyecto de inversión, las inversiones productivas, entre la conservación del ambiente y entre el apoyo al desarrollo de la población, o sea, la equidad social. ¿Para qué se usa la evaluación de impacto ambiental? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, vamos a desgregarlo en partes. Primero dice evaluación. ¿Qué cosa es evaluar? Esta evaluación permite indicar, valorar, establecer o apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. O sea, vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el impacto ambiental, que es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio de actuación o de intervención. ¿Cuál es la actividad humana? El proyecto de inversión. ¿Cuál es el medio de actuación o de intervención? Es el lugar, el espacio geográfico, físico, biológico y social donde se va a implementar este proyecto. Generalmente, este medio de intervención es conocido como medio ambiente. Y aquí es interesante señalar de que el medio ambiente no solamente es el medio físico, biológico y social, sino son sistemas naturales o sistemas culturales o antrópicos, si se trata de ciudades, que están formados por elementos naturales y culturales interrelacionados y que pueden ser o son modificados por acción humana. Acá entra un término bien interesante que se llama resiliencia. Tenemos que conocer cómo se comporta este ambiente, este sistema, y cuál es su capacidad de adaptación o de soporte frente a los cambios que podría generar el proyecto de inversión o la actividad humana. El conocer esta capacidad natural de resistir o tolerar al cambio, y una vez que el cambio se retire, esta modificación se termine, la naturaleza pueda volver a su estado inicial, o sea, restaurar su equilibrio, es uno de los temas bien interesantes y uno de los enfoques sobre los cuales debe basarse la evaluación de impacto ambiental. Es por eso de que esta evaluación de impacto ambiental cada vez está desarrollando mejores metodologías, mejores enfoques, pero lo importante aquí es de que siempre está elaborada por un grupo de profesionales multidisciplinarios. La evaluación de impacto ambiental entonces no puede hacerse por una sola persona. Lo que un profesional puede hacer es una evaluación preliminar para determinar algunos impactos, pero cuando ya entramos a evaluaciones de proyectos de inversión tipo mineros o de gran proporción, tiene que hacerlo un equipo multidisciplinario. Entonces, el proceso de evaluación de impacto ambiental tiene una serie de componentes. ¿Cómo se hace una evaluación de impacto ambiental? Se hace a través de un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, cuyas siglas son ESIA, pero que en algunas normas solamente otra vez aparece como EIA, es el EIA, para diferenciar de la EIA, que es la evaluación de impacto ambiental como proceso. En el estudio se identifican y evalúan los posibles efectos negativos que las actividades del proyecto de inversión, en sus fases de planificación, de construcción, operación y cierre, podrían ocasionar sobre el medio de intervención. Ya dijimos que el medio de intervención es el medio físico en donde se va a desarrollar el proyecto y que tiene
sus componentes físico, biológico, social y antropológico, todos interactuando, todos relacionados, todos han alcanzado un equilibrio dinámico. Y como consecuencia de este análisis del proyecto de inversión sobre el medio de intervención, se identifican los impactos que podrían ocasionarse y se elabora una estrategia ambiental o plan de manejo, como le llaman algunos países todavía. Una pregunta es que se hacen los titulares de proyectos de inversión y también algunos profesionales que están entrando al tema, es cómo definir qué proyectos entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, o cómo definir que mi proyecto requiere una evaluación de impacto ambiental, porque no necesariamente todos los proyectos de inversión van a requerir estudios o evaluaciones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de cultivo de bosque o de forestal de 100, 200, 500 o 1000 hectáreas, los impactos que este cultivo de bosque podrían producir sobre el medio de intervención van a ser mínimos y de repente muy manejables fácilmente, y los impactos que ocasionaría serían solamente por la infraestructura para ingresar a sembrar los árboles. Pero durante el funcionamiento, al contrario, este proyecto va a ser benéfico para el ambiente. En cambio, si yo tuviera otro proyecto pequeño, una curtiembre, que está en un edificio de unos 100 o 200 metros cuadrados, los impactos que va a producir esta curtiembre son muy grandes y muy fuertes, porque en las curtiembres, ustedes saben, se utilizan muchas sustancias químicas, colorantes, etcétera, y también se generan muchos residuos sólidos, tales como los pelos, las crines de los animales, los restos de los mismos animales, y la limpieza que tiene que hacerse para generar los cueros finales, ¿no? Entonces, este proyecto es mucho más contaminante, mucho agresivo al ambiente que el proyecto de deforestación. Entonces, por eso, ¿cómo definimos qué proyectos entran al sistema? En la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, el artículo 5 señala los criterios de protección ambiental. El primer punto es que hay que analizar si este proyecto afecta a la protección de la salud de las personas. Si los afecta, entonces hay que hacer un estudio detallado y de análisis de cómo poder mitigar esa afectación. Segundo, si afecta la protección de la calidad ambiental, en este caso, el aire, el agua, el suelo, generación de ruidos, generación de residuos sólidos, generación de residuos líquidos y emisiones gaseosas y negativas. Si este proyecto genera eso, requiere un estudio de impacto ambiental. Protección de recursos naturales, especialmente agua, suelo, flora y fauna, que no vaya a ocasionar pérdida de agua, contaminación o deterioro del suelo, degradación de los bosques, degradación de la fauna, y sobre todo de especies que están en peligro de extinción. Otro punto es la protección de las áreas naturales protegidas. Otro es la protección de ecosistemas y bellezas escénicas por la conservación de la vida natural, sobre todo aquellos lugares que son orígenes de especies de flora y fauna, ¿no? Como en nuestro país, en Perú y en América, tenemos diversos lugares que son endémicos para especies de flora, endémicos para especies de fauna. Tenemos aquí las especies nativas, las especies silvestres, de las plantas cultivadas que ahora son producidas comercialmente. Entonces hay que proteger esos lugares. Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades, especialmente las comunidades nativas en selva, comunidades campesinas en la sierra. Protección de los espacios urbanos que están consolidados, porque hay unos proyectos que justo encuentran, en el caso de proyectos mineros, la riqueza mineral debajo de una ciudad, como sucedió en Campo Grande, aquí en Piura, y lo que se propuso era trasladar a la ciudad hacia otro lugar. Lógicamente la población se opuso, porque es bien difícil movilizar a una población hacia otros lugares nuevos
que se readapten a ese nuevo lugar, etcétera, etcétera. El otro tema importante para nuestros países, que somos descendientes de incas, de la cultura inca, es la protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. Y otros que surgen de la política nacional ambiental. La política nacional ambiental la dicta el Ministerio del Ambiente, pero la dicta el gobierno, el Estado. Entonces aparecen nuevos criterios en función de cómo se desarrolla el país, que deben ser tomados en cuenta también cuando uno decide, va a definir si el proyecto ingresa o no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí, por ejemplo, este cuadro señala los procesos biogeoquímicos y las interacciones que existen entre los componentes de aire, agua, suelo, plantas y animales, y también ciudades. Y como veo, hay una serie de interacciones, una serie de flechas que salen de un lugar y van hacia otro lugar, que emiten gases. Esos gases son absorbidos tanto por el agua como por las plantas, por el suelo. También hay emisiones desde el suelo y que son retenidas en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, sumamente importantes ahora es el cambio climático, por la generación de gases de efecto invernadero y la captura que se pueden hacer de esos gases a través de diferentes actividades en tierra. La evaluación de impacto ambiental, también tiene actores, o sea, quienes participan cuando se inicia un proceso o se desarrolla un proceso de evaluación de impacto ambiental. Primero es la autoridad ambiental. ¿Quién es la autoridad ambiental? Es aquella entidad, llámese el Ministerio del Ambiente, llámese la unidad ambiental de un ministerio productivo, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Industria y Turismo, etcétera, que tiene una unidad ambiental encargada del tema. Puede ser un gobierno regional también a través de una unidad ambiental, cuando se le delegan las funciones o cuando por ley está dada esa función. Esta autoridad ambiental que se encarga es evaluar y otorgar la certificación ambiental a nombre del Estado. Segundo actor es la empresa autorizada para hacer el estudio de impacto ambiental. Aquí en Perú, las consultoras especializadas son registradas en cada una de las unidades ambientales antes señaladas y se encargan de elaborar un estudio o el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento técnico, científico. Otras autoridades ambientales también participan en la evaluación de impacto ambiental. Estas otras autoridades ambientales, por ejemplo, son responsables de la gestión del agua, son responsables de las áreas naturales protegidas, son responsables de la gestión de los bosques, de la gestión de los suelos, y ellos tienen que emitir opinión técnica desde el punto de vista de su competencia. Entonces, la autoridad ambiental, una vez que recibe el estudio de impacto ambiental, lo deriva a estas autoridades para que en un plazo determinado emita su opinión técnica. Y también, finalmente, la población involucrada. Las poblaciones que están asentadas en los lugares donde se va a desarrollar el proyecto necesitan ser consultadas y ellos van a emitir comentarios, aportes, inquietudes, etcétera, que van a sumar a la mejora de este estudio de impacto ambiental, de manera que la autoridad, cuando tenga que tomar la decisión sobre la viabilidad del proyecto, tenga todos los elementos de análisis que le permitan tomar una decisión más acertada. Esto quiere decir de que la participación ciudadana tiene que ser responsable e informada. No podemos aceptar la participación de una persona que no conoce, no se ha informado sobre el proyecto y por lo tanto va a emitir opiniones o comentarios que no van a ser adecuados, no van a ser, no van a estar dentro del contexto del proyecto y al contrario pueden confundir al tomador de decisión. ¿Cuándo se realiza una evaluación de impacto ambiental? Como habíamos dicho, este es un instrumento preventivo. Quiere decir que se desarrolla antes de que el proyecto se ejecute o se implemente.
Y en la norma nacional, en la norma peruana, señala la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión públicos o privados y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuenta previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente. Esto se llama la certificación ambiental. Ojo, que estamos hablando de aquellos proyectos de inversión que por sus características, por los impactos que podría generar, han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental. No nos estamos refiriendo a aquellas que no requieren una certificación ambiental. Entonces, ¿a qué se aplica una evaluación de impacto ambiental? Se aplica a aquellos proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos significativos. Y aquí no estamos valientes. ¿Cuándo es significativo el impacto ambiental? Porque depende de la susceptibilidad de un profesional o de la susceptibilidad de una persona, que puede ser de que la migración obligada de una especie a otro lugar sea tan fuerte para esa persona que considere que es un impacto negativo muy significativo. Sin embargo, si se analiza el espacio de desarrollo del proyecto, esa ave solamente está ocupando ese espacio como ampliar su espacio de desarrollo, pero ellos tienen otros espacios donde pueden continuar sin afectar ni el número de especies ni la viabilidad de esa especie en el territorio. Por lo tanto, lo que para una persona puede ser muy significativo, en realidad resulta ligeramente o de significación baja. Por eso es importante analizar, cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, el área de influencia directa del proyecto, que es en donde se está realizando, y el área de influencia indirecta. O sea, hay impactos indirectos que uno los puede ocasionar sin estar en ese espacio indirecto, pero que sí indirectamente, y disculpen la redundancia, la repetición, puede afectar. En base a la cantidad y a la factibilidad de manejar los impactos negativos, significativos, hay categorías de evaluación de impacto o de estudios de impacto ambiental. La primera categoría es la declaración de impacto ambiental, referida a aquellos proyectos que podrían ocasionar impactos mínimos, bajos, limitados, y que fácilmente pueden ser manejables. Una segunda categoría, que se llama el estudio de impacto ambiental semidetallado, ya se refiere a la generación de impactos moderados que requieren de mayor inversión, requieren de mayores medidas para poder mitigarlos o desaparecerlos. Y la tercera categoría es el estudio de impacto ambiental detallado. Este estudio de impacto ambiental detallado sí se aplica a aquellos proyectos de inversión que generan grandes impactos, un mayor número de impactos también, y que son de difícil, pero no imposible, manejo o mitigación. Aquí la inversión ambiental que tiene que ser el generador del proyecto es mucho más grande que las anteriores. Por eso que es sumamente importante que el componente ambiental sea también analizado por el proyectista y que sea también establecido o presupuestado. ¿Cuánto va a costar el componente ambiental para que sea viable ese proyecto? Esta clasificación en las categorías deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección ambiental establecidos por la autoridad competente y que ya los vimos anteriormente. ¿En base a qué normativa se hace la evaluación de impacto ambiental? Hemos visto y ustedes saben que cada país tiene su organización y tiene sus normas.
Existen también normas de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la OCDE, que sirven como guía a los que no tienen normativa. Pero los países que como Perú sí tienen normativa, y ahí tenemos, por ejemplo, que todo el desarrollo de las normas del Perú se llaman los hitos de la evaluación de impacto ambiental, que en alguno de los trabajos se ha hecho la pregunta, ¿cuáles son los hitos de la evaluación de impacto ambiental de su país? Algunos no entendían de qué se trataba, ¿no? Y de lo que se trata es cuáles son los logros en los avances normativos que tiene el país. Por ejemplo, en el mundo hemos empezado con la Agenda 21 de las Naciones Unidas a partir de la reunión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Brasil 92. A partir de ahí, en el Perú, por ejemplo, se generó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que luego fue derogado por la Ley General del Ambiente. Luego tenemos la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley General del Ambiente. También tenemos normas sobre estándares de calidad ambiental para agua, cielo, aire y límites máximos permisibles para las emisiones y vertimientos de los diversos sectores. También tenemos reglamentos de protección ambiental sectorial, porque la gestión en el Perú está sectorializada. A pesar de que tenemos un Ministerio del Ambiente, los sectores, o sea, los ministerios productivos tienen sus unidades ambientales que se hacen cargo de toda la gestión ambiental de esos sectores. También tenemos normas sobre PAMAs de los sectores productivos. Y aquí una explicación rápida de lo que es un PAMA. El PAMA son programas de adecuación medioambiental que se implementaron para aquellos proyectos que ya existían antes de que salga la norma ambiental correspondiente. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas sacó su norma ambiental en 1994, pero ya habían proyectos mineros que venían desde décadas atrás. Pero la norma ambiental exigía a los nuevos proyectos el cumplimiento de los estándares de calidad de agua, el cumplimiento de los límites máximos permisibles, el cumplimiento de los criterios de protección ambiental, que no la tenían las antiguas mineras. Entonces se les dio un plazo de 5 a 10 años para que actualicen y cumplan con estas normas que les he señalado. Y eso se llaman programas de adecuación, que se adecúen en esos plazos. Esos plazos de PAMAs ya se vencieron hace una buena cantidad de años y ahora quedan algunos que todavía no han sido actualizados, pero que en el fondo es eso. Si yo saco una norma ambiental, el reglamento de protección ambiental ahora, todas las actividades que se iniciaron anteriormente tienen que actualizarse de acuerdo a las nuevas normas. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación de impacto ambiental? Acuérdense que estamos hablando de la evaluación, del proceso técnico-administrativo y de participación ciudadana. Tiene un componente administrativo, tal como lo señalamos en el foro. Tiene un componente administrativo que está a cargo de la autoridad ambiental. Tiene un componente normativo, que está a cargo de todas las normas ambientales que hay, que tienen que aplicarse. Un componente técnico-científico, que está a cargo de la empresa que va a hacer el estudio de impacto ambiental, la consultora. Un componente de opiniones técnicas que está a cargo de las otras autoridades ambientales que no son responsables de la certificación ambiental, pero que tienen autoridad sobre los diferentes recursos. Y un componente de participación ciudadana. Una participación ciudadana que tiene que ser responsable y que tiene que ser con conocimiento del tema. Por eso, que durante el estudio de impacto ambiental se debe presentar un plan de participación ciudadana señalando cómo se va a informar a la población desde el inicio del proyecto. Las etapas de la evaluación de impacto ambiental, en términos generales, son la identificación y clasificación ambiental, a cargo de la autoridad. Uno le presenta, el proponente a través de la empresa constructora, presenta a la autoridad una evaluación ambiental preliminar. Esta evaluación ambiental preliminar es analizada por la autoridad competente y dice
Bueno, esta evaluación ambiental efectivamente ha demostrado que no hay grandes impactos, por lo tanto la apruebo, y esa aprobación se va a llamar declaración de impacto ambiental. Sin embargo, si va a generar o podría generar impactos significativos moderados, la autoridad podría decir, a esta le corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado y le alcanza al proponente los términos de referencia para que haga el estudio de impacto ambiental semidetallado y lo mismo para el detallado. Eso es en la identificación y clasificación. Con estos términos de referencia, el proponente y la entidad consultora hacen la preparación y análisis de los impactos y todas las medidas de mitigación y las entregan a la autoridad, quien evalúa, califica y decide sobre la viabilidad ambiental del proyecto, otorgándole la certificación ambiental. Luego de otorgada la certificación ambiental y el proyecto empieza a implementarse, la autoridad hace una labor de seguimiento y supervisión permanente durante toda la etapa de vida del proyecto. Ahora, ¿cuál es la metodología para la elaboración del estudio de impacto ambiental? Miren acá que ya hemos salido del proceso de clasificación, la autoridad ambiental ya respondió, entonces lo que necesitamos ahora es hacer el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento técnico mediante el cual se documenta la generación de impactos y las medidas de mitigación, presupuestos y acciones que tiene que hacer el titular para que su proyecto se vuelva viable. Entonces, lo primero que se hace es un análisis de la estructura, el contenido, el alcance del estudio de impacto ambiental. Se hacen los diagramas de flujo, los programas de trabajo y todos los criterios generales para la elaboración del estudio. Esto a cargo de la empresa consultora. Luego se hace el análisis del proyecto, pero lo que necesitamos aquí analizar son las actividades del proyecto en sus diferentes fases, tanto de planificación, construcción, operación y cierre. En cada una de estas fases hay actividades del proyecto: construcción de oficinas, construcción de viviendas, restaurantes, construcción de depósitos de relaves, depósitos de materiales inertes, canteras, carreteras, caminos y otras infraestructuras que implican una serie de acciones que son las que realmente causan el impacto sobre el medio de intervención. Y una vez que esté funcionando el proyecto, también puede ser que haya generación de humos, de aguas servidas, etcétera, etcétera, que van a seguir contaminando y afectando al medio natural. Entonces, aquí necesitamos también analizar las alternativas del proyecto. ¿Cuál es la más viable? ¿Cuál es la más aceptable económicamente también para el proponente? ¿Cuál es la que menos impactos ocasionaría? Luego de eso, una vez analizado el proyecto y todos sus componentes y actividades, hacemos el inventario ambiental o el análisis del medio de intervención, que se llama línea base, mediante el cual valoramos los factores ambientales que podrían ser afectados por las actividades del proyecto antes identificadas. Y todo esto entra a una base de datos. Con esta identificación de las características y acciones del proyecto y el inventario ambiental, pasamos a la siguiente fase, que es la identificación y caracterización de los impactos. La identificación de las acciones que producen impacto, la identificación de los factores que reciben impacto, relaciones proyecto-entorno, mediante matrices de identificación de impactos, y la caracterización de impactos. Acá le puse subjetivo a propósito para que tengamos claro de que como es una actividad preventiva y se realiza antes del proyecto, todo es subjetivo. Muchas de las cosas es pensar qué problema podría presentarse. Por eso es sumamente importante la experiencia del equipo multidisciplinario y la metodología que se va a aplicar. Tenemos que buscar una metodología que se aplique a ese proyecto. Quiero decir con esto de que no cualquier metodología va a responder adecuadamente a las acciones de este proyecto sobre ese medio de intervención. Ahí hay que tener mucho cuidado y
en la fase inicial de estructura, contenido y alcance del IA, tenemos que analizar también cuál es la metodología específica que va a utilizarse y aplicarse en este proyecto. Luego venimos a la valoración de los impactos. Aquí hay diferentes tipos de valoración: cualitativa, cuantitativa y semi-cuantitativa. En este se busca identificar la incidencia y magnitud del impacto, las funciones de transformación del medio y valorar los impactos. Con esta información, elaboramos una estrategia de manejo ambiental, en donde se incluyen las medidas correctoras, las medidas protectoras y compensatorias. También se incluye un plan de contingencias, relaciones comunitarias con las poblaciones vecinas, el monitoreo ambiental para ver la calidad del ambiente, agua, aire, el suelo, y también la salud ocupacional para mantener adecuadamente la salud de los trabajadores. Otro componente de la metodología es el plan de participación ciudadana, que es no formal, y la participación formal. La participación no formal es desarrollada por la empresa que está haciendo el estudio, y mayormente es para informar a la población sobre los alcances del estudio, los resultados obtenidos, las medidas que se están aplicando, de manera que la población les diga: esta medida está bien y esta medida no, porque usted tal problema o tal otro problema. De esa manera la empresa también logra consolidar mejor el plan de manejo, la estrategia de manejo ambiental. Y la formal es conducida por la autoridad competente. O sea, aquí ya la empresa consultora solamente acompaña, pero la autoridad competente va a la población y le pregunta para que directamente le diga cuáles son los problemas o temores o comentarios que tienen al respecto. Luego de eso viene el programa de vigilancia ambiental a cargo de la autoridad, que es el seguimiento y control y otros objetos de la vigilancia. Aquí puede establecer indicadores y otros instrumentos que le permitan a la autoridad conocer permanentemente cómo se está desarrollando el proyecto. Como resultado, también como síntesis del estudio de impacto ambiental, tenemos un resumen ejecutivo que debe ser del alcance de toda la población que esté interesada.